Bien. Bueno, como les decía, la clase de hoy, chicos, les va a parecer muy interesante porque va a ser el puente entre lo que hemos visto anteriormente sobre genética mendeliana, ciclo y división celular, flujo de la información génica, regulación de la expresión génica, daño al material genético, reparación, y lo último que vimos, ¿qué fue? Regulación. Regulación de la expresión génica. Ajá. Bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a iniciar con ya la esencia de lo que es el curso, que es la parte técnica. Me parece que les va a encantar, ¿ah? Porque van a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora para poder hacer eh, qué es realmente lo que ustedes van a hacer. ¿M? ¿Para qué hemos aprendido lo anterior? Es para esto, justamente. Bien. A ver, ahora compartir. ¿Pueden ver el slide, chicos? Sí, profe. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Una preguntita antes de comenzar. Para la parte teórica de este curso, especialmente las clases que voy dando yo, eh, después Leo, me gustaría que por favor hiciera una encuesta anónima para ver si los chicos están conformes con la modalidad virtual que tenemos para las clases teóricas que yo doy. En realidad, esta modalidad teórica a mí me conviene en el sentido que hay gente que está virtual y otras que no puede ver las clases en vivo. Entonces, por ahí me parecía más conveniente, pero eso depende de ustedes. ¿Ah? Entonces, Leo, no sé cómo andarás creando un, eh, una encuesta que sea anónima. ¿M? Sí, dale, dale. Así los chicos se sienten con libertad para poder expresarse. ¿Ah? Sí, dale, dale. Entonces, el profe Seguín va a crear esa encuesta, así ustedes me dicen qué prefieren, si virtual o presencial las clases, porque realmente el aforo nos alcanza en las aulas que tenemos. ¿Mm? Así que bueno, quedamos así, ¿les parece? Hagamos la encuesta así. Sí, profe, o sea, pasan la encuesta, no sé si por el grupo o por dónde, y la respondemos, no hay problema. Perfecto. Bueno, entonces como les venía diciendo, todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar en el bloque 3 y en el bloque 4. ¿No? Entonces, por eso es importante que ustedes supieran todas las bases, ¿ah? De cómo la información fluye, dónde están los genes, qué es un gen, qué es un cromosoma, qué es la cromatina. ¿M? Entonces, en las técnicas de biología molecular e ingeniería genética son técnicas que nos permiten aislar, analizar y modificar el material genético. ¿M? Recordemos siempre esto, que podemos estudiar si un gen está o no está, si ese gen se expresa o no se expresa. Podemos en el medio, podemos estudiar si se activaron las vías de señales de traducción para que ocurra el proceso de transcripción. ¿Mm? Podemos ver si este ARN se ha traducido en una proteína. ¿Mm? Y ahí ya entramos a jugar un poquito con técnicas inmunológicas y también con técnicas de química biológica. ¿Mm? Podemos también cuantificar, a ver, voy a poner el pointer, podemos también cuantificar si el metabolito ha sido producido o no, ¿m? Usando la proteína pura o la proteína en una mezcla, en una matriz biológica. ¿M? Y si hay algún cambio en el fenotipo, es decir, si cambió la forma de la célula, si la célula ahora se movió hacia un lugar o hacia otro en respuesta a una señal quimiotáctica, si la planta ha girado de una forma u otra, si ha crecido más o menos, ¿m?
por ejemplo, por alguno de los metabolitos, que podría ser algunas hormonas que promueven el crecimiento de la planta. Podemos amplificar secuencias de ADN a través de la replicación in vitro. Podemos hacer transcripción in vitro. Teniendo una secuencia de ADN, podemos transcribirla in vitro. Podemos retrotranscribir un RNA mensajero a un cDNA o DNA copy, usando esta enzima que se llama la transcriptasa reversa, a través del proceso de transcripción reversa. Podemos hacer la traducción in vitro también. Podemos, usando obviamente una RNA polimerasa dependiente en RNA, sintetizar RNA a partir de RNA. Podemos estudiar si esta proteína está o no está, que es una de las indicaciones de que se activó la expresión de un gen en particular, un polipéptido, llamémoslo un polipéptido, de por sí. Si está o no está. Puede que esta proteína esté, pero debido a una mutación ha perdido su actividad biológica. Esa actividad biológica podría ser ¿cuál? ¿Y que funcione como enzima? Que funcione como una enzima, que funcione como un receptor, que funcione como un paratope para reconocimiento de un epitope, que sea un canal iónico y que haya perdido su actividad. Si es una enzima, podemos medir, obviamente, el producto de la reacción enzimática, usando técnicas, esas que vieron ustedes en química biológica, ver si este metabolito se produjo o no. Y obviamente ver cambios fenotípicos. Incluso puede ser el comportamiento de un animal, el comportamiento de una planta, la forma de un hongo, la forma de una levadura, de un hongo fibroso o de una levadura. Entonces, como ven, el espectro de técnicas que tenemos para estudiar todo esto es muy amplio. Incluye técnicas de biología molecular, técnicas de inmunología, técnicas bioquímicas e incluso técnicas de fisiología. No sé si ustedes tienen fisiología así, ¿no? Tienen su carrera fisiología, ¿no? No recuerdo el plan bien. No, profe, creo que no, fisiología no. Bueno, si a ustedes les interesa, por ejemplo, fisiología en planta, vayan haciendo cursos de fisiología en planta, que son cursos complementarios que les van a ayudar un montón. Si les interesa la fisiología animal, vayan haciendo cursos de fisiología animal. Luego esto, obviamente, lo van a seguir estudiando en biotecnología animal, biotecnología vegetal y biotecnología microbiana. Entonces ustedes pueden aislar ADN, purificarlo, cuantificarlo, separarlo, procesarlo, cortarlo, combinarlo. Pueden aislar ARN total o aislar ARN mensajero si quieren. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la colita de poli A entre el RNA mensajero y los RNA de transferencia, ribosomal y microRNA? ¿Todos tienen colita de poli A? No, los microRNA, o sea, los de interferencia no tienen. Perfecto. Los RNA mensajeros son los únicos que tienen colita de poli A. Entonces, también pueden purificar proteínas para ver si está la proteína o no está. Pueden usar técnicas de Western blot, si la proteína está si está formando parte de estructuras, por ejemplo, membranas, ribosomas, microsomas. Hablo en general de células animales y vegetales y probablemente hongos. Obviamente que si ustedes van a trabajar con hongos, recuerden que la pared del hongo, la composición de la pared del hongo es diferente a la pared
a la composición de la pared de la célula vegetal, diferente a la composición de la pared de bacteria. Por lo tanto, los métodos para poder romper ese tipo de células son diferentes. Yo al final de esta presentación les dejo diferentes protocolos, incluso en los libros, los ebooks que yo les he colocado ahí en el Classroom, la parte bibliográfica. Tienen un montón de libros que hablan sobre protocolos. Protocolos es una receta, etapa por etapa. Adicionar tantos gramos de material, por ejemplo, de hojas de la planta, adicionar 5 mililitros, por ejemplo, de tal reactivo, incubar por tanto tiempo, homogenizar, centrifugar tanto tiempo a tal temperatura. Ese es un protocolo, el cual les permite a ustedes seguir una receta de cocina hasta obtener el producto que ustedes quieran obtener o la reacción que ustedes quieran llevar a cabo. Luego, en las técnicas analíticas hay muchísimas técnicas, desde HPLC, cromatografía líquida de alta performance también, cromatografía gaseosa, espectrometría de masa, para poder cuantificar metabolitos y hacer realmente lo que se llama la metabolómica. En cuanto al fenotipo, ustedes tienen diferentes instrumentos para poder medir el tamaño de la planta, el comportamiento de un animal, usando diferentes modelos, por ejemplo, para estudiar el efecto que tiene un tratamiento sobre el fenotipo de un animal, de un modelo, por ejemplo, de Alzheimer. Vieron que la demencia senil. Bueno, se usan estilos de caja que tienen diferentes cavidades en los cuales uno coloca, le enseña al animal que en un lugar está el pedacito, por ejemplo, un ratón, que en un lugar está el pedacito de queso. Entonces el animal siempre va ahí. Pero después del tratamiento, si ese tratamiento induce enfermedad de Alzheimer, en el modelo experimental, Alzheimer-like, es decir, Alzheimer, un modelo experimental, ¿no? El ratoncito, cuando es tratado, pierde esa capacidad para poder orientarse, pierde la memoria, similar a lo que sucede en un humano. Lo mismo sucede con las plantas, la exposición a determinados tóxicos ambientales o cambios en algún gen en particular, qué efecto puede tener en el fenotipo de la planta. Lo mismo que en hongos. Bien, y en todo eso hay que tener en cuenta, obviamente, la secuencia genómica, que sería el genoma en realidad. Los cambios epigenéticos que puede producir, por ejemplo, un animal alimentado con cierto tipo de dietas, que produzca cambios epigenéticos. O estudiar el efecto del impacto ambiental sobre la expresión de cierto tipo de gen debido a un polimorfismo en un solo nucleótido. O algún cambio a nivel ADN, de la secuencia de ADN, el knockout, es decir, cuando se suprime la expresión de un gen. Acá estamos hablando de knockout. Se suprime la expresión de un gen para estudiar cuál es el efecto sobre un fenotipo. También podemos silenciar la expresión de este RNA mensajero. ¿Cómo? Ustedes ayúdenme, porque ustedes están más expertos que yo a esta altura, ¿Con los microRN? Perfecto, con los RNA de silenciamiento. Recuerden que los microRNA son naturales, controlan, digamos, la traducibilidad de un RNA mensajeros en particular. En cambio, con siRNA, lo que hacemos es suprimir la expresión de un RNA mensajero específico, pero el siRNA nosotros lo podemos sintetizar y probarlo en el modelo experimental, para ver qué efecto tiene sobre el fenotipo la supresión de la expresión de una proteína X,
por ejemplo, TNF-alfa, ¿ah?, en macrófagos. ¿Qué efecto tiene sobre el fenotipo? La respuesta del macrófago a tal cosa. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos estudiar. Es lo mismo como les explica el capítulo base para esta clase, el capítulo 19 del PIRS. ¿Ah? Y hay otro material también en la fotocopiadora, en Baloo, que ustedes lo pueden adquirir por ahí. Yo no los tengo escaneados esos capítulos porque justamente antes de escanear esos capítulos, mis perritas me comieron el libro. Hace como 2 años me lo comieron, así que bueno. Es muy bueno, muy buen material ese, pero no es suficiente. Es buen material, pero no suficiente. El capítulo 19 me refiero. Entonces, ustedes pueden estudiar lo mismo que estudiar en un sistema biológico, por ejemplo, sacarle una partecita al vehículo y ver qué efecto tiene sobre el funcionamiento del vehículo, que sería el fenotipo. De la misma forma funciona aquí. Entonces, nosotros podemos aislar, para estudiar el flujo de la información génica, podemos aislar ADN para ver si el gen está o no está, si está funcional o no está funcional. Podemos estudiar las vías señales de traducción para ver la fosforilación de ciertos intermediarios, por ejemplo, las MAP quinasas, que son enzimas que controlan las señales de traducción. Señales de traducción, no me refiero a traducción, sino señales que van a controlar la activación de ciertos factores de transcripción para inducir la expresión de un gen. Ver si el factor de transcripción ingresó al núcleo o no ingresó, por ejemplo, NF-κB si se traslocó al núcleo, HIF si se traslocó al núcleo, NERF2 si se traslocó al núcleo. Si se ligó a los elementos de respuesta. Luego, si los RNA están o no están. Y ahí, en esta etapa, nosotros vamos a usar técnicas como, por ejemplo, para ver si un gen está o no está, vamos a usar varias técnicas, como PCR, hibridación in situ, secuenciación. Ver si está o no el RNA mensajero para particular. Vamos a usar RT-PCR o QRT-PCR, PCR semi-cuantitativa o cuantitativa, que eso es lo que vamos a ver en las clases que vienen con la profe Marza. Pero antes, obviamente, para hacer PCR vamos a tener que retrotranscribir este RNA mensajero a DNA copia o ADN copia o complementario, usando la transcriptasa reversa. Luego, podemos ver si la proteína está formando parte de una estructura. Vamos a usar, obviamente, Western blot o inmunohistoquímica. Y si la proteína es secretada al medio, me estoy refiriendo a cualquier tipo de células, podemos usar una ELISA para ver si la proteína está o no está en el medio. Gran diferencia, obviamente, si queremos localizar dónde está una proteína en particular, vamos a usar técnicas inmunohistoquímicas, usando anticuerpos o sondas marcadas. Sondas son pedacitos de DNA o RNA en algunos casos que se ligan a secuencias específicas. Entonces, en este caso, esta proteína podemos usar técnicas inmunoquímicas para ver dónde está la proteína, o podemos usar también esas técnicas de hibridación usando sondas para ver dónde está un RNA mensajero en particular. En el caso de proteínas vamos a tener que usar anticuerpos específicos para ver en qué lugar del animal entero, del tejido o de la célula se encuentra una proteína específica, usando anticuerpos. Pero que esté la proteína no quiere decir que la proteína sea funcional, como les había dicho anteriormente. Hay que saber si esa proteína está funcional. ¿Y cómo se hace eso? A través de los ensayos funcionales. Por ejemplo, actividad de enzima, actividad del receptor del ligando para unir a un... Perdón, la actividad de un receptor para unir a un ligando. Entonces, hay que ver si la proteína está funcional. Y luego, obviamente,
Podemos purificar cierto tipo de metabolitos y cuantificarlos. Y, obviamente, correlacionarlos con el fenotipo. ¿Qué significado tiene un aumento, por ejemplo, en fosfatidilcolina, por ejemplo, que es un fosfolípido, en el fenotipo en particular? ¿Se entiende hasta acá, chicos, más o menos a dónde vamos con el curso de ahora en más? Sí, profe. Hagan preguntas, no tengan miedo. No hay pregunta más estúpida, siempre le digo a los chicos, que aquellas que nunca salen de su boca. Entonces, pregunten, digan, profe, no entendí esto, o me puede aclarar algo. Entonces, por eso les venía quemando la cabecita desde la primera clase con esto. ¿Vieron cuál es la importancia de entender cómo fluye la información desde ADN hasta un fenotipo y cómo se regula? Dijimos que los ARN pueden afectar la replicación, los ARN pueden afectar la transcripción, una proteína puede afectar la transcripción, metabolitos obviamente pueden afectar la transcripción, por ejemplo en el caso de la regulación de la síntesis de triptófano. Cuando hay mucho triptófano, todo esto se para la síntesis o induce el operon LAC, en el caso de la regulación de la expresión génica en procariota. Y todo eso obviamente cambia el fenotipo. Entonces, ¿qué tipo de muestras? Bueno, acá tienen lo mismo que tenían recién: DNA, RNA, proteínas, metabolito y fenotipo. ¿Qué tipo de muestras podemos usar? Bueno, podemos usar muestras de origen animal, desde el animal más chiquito hasta el animal más grande que ustedes se puedan imaginar, que pueden ser biopsias, sacamos de un organismo vivo, o necropsias, animales muertos, o restos fósiles incluso, de origen animal o vegetal. Podemos usar cualquier tipo de microbio como fuente de muestra, o partes del microbio, que puede ser un parásito, puede ser bacteria, puede ser un hongo. Podemos usar virus, que solamente son complejos macromoleculares, compuestos por ADN y proteínas, más, en algunos casos, una membrana. Podemos usar muestras de origen ambiental, podemos usar aire filtrado a través de un equipo de filtración, se saca la membranita y ahí está toda la microbiota del aire. Podemos usar agua para ver, por ejemplo, qué tipo de especies habitan determinado tipo de archipiélago, de acuerdo obviamente a la presencia de ciertas secuencias dentro de ese material genético, porque obviamente si ustedes toman un vaso, una muestra de agua de un río, ahí hay un montón de ADN. Hay ADN que proviene de las plantas que habitan, del fitoplancton, del zooplancton. Entonces, no solamente por los organismos que hayan muerto ahí, sino por la defecación, por restos alimenticios. Si ustedes pueden hacer exploración para ver qué tipo de animales habitan en cierto tipo de ambiente, pueden usar suelo, muestras de suelo, para poder ver qué tipo de microorganismos habitan ese suelo, que es particularmente apto para el cultivo de soja, por ejemplo. Y obviamente eso les permite a ustedes hacer un screening de qué tipo de organismos habitan en ciertos hábitats. Las muestras ambientales actualmente son el boom porque están permitiendo hacer un abordaje de cuál es el impacto de cierto tipo de explotaciones sobre un organismo en particular.
También, obviamente, les permite a ustedes ver cuál es el efecto de cierto tipo de contaminantes en agua sobre la microflora o la flora o fauna de determinados lugares, ya sea en aire, suelo o agua. ¿Mm? Para todo hay un protocolo. ¿Mm? Hay protocolos y hay kits para aislar ADN, ARNs y proteínas. De origen animal, de origen animal, pueden ser cualquier tipo de fluido, ya sea de animales o plantas o partes de lo que sea. Dentro de los fluidos, obviamente, si estamos hablando de animales, puede ser orina, líquido cefalorraquídeo, puede ser líquido articular, si se les ocurre. Pueden ser exosomas. Exosomas no me refiero a exones. Exosomas son vesículas de lípidos que la célula permanentemente, la membrana biológica no es algo estático. La membrana biológica es algo fluido y algo dinámico, es decir, que permanentemente la célula está secretando vesículas. Tenemos la membrana, se forman se estrangula. ¿Vieron el proceso de pinocitosis o fagocitosis que se invagina? Bueno, en este caso forma al revés y se van secretando vesículas. Esas vesículas se llaman exosomas. Dentro de los exosomas hay un montón de información. Hay proteínas, hay lípidos, hay ARN. En los fluidos, también uno, por ejemplo, en plasma, sirve un montón para poder ver, para poder buscar ADN de tumores, por ejemplo, para ver si el tumor ha respondido o no a un tratamiento que se hizo. Podemos usar células, incluso aislar células, por las técnicas que ustedes han visto en inmunología, por citometría de flujo, se aísla un determinado tipo de célula. Ustedes pueden ver cuál es el efecto de exposición a un animal sobre el transcriptoma o el genoma de una célula en particular. En realidad, cuando hay exposición de un animal, planta o animal, planta o microbio al ambiente, si no hay mutaciones, el genoma es lo más estable, y eso lo vamos a recalcar en la última bolilla de este curso. Entonces, el genoma es lo más estable. Obviamente el lipoma también, pero el epigenoma puede cambiar, obviamente. El epigenoma cambia, ¿pero por qué? Porque cambia la composición de las bases. La metilación y la acetilación dependen mucho de los cambios ambientales, pero el genoma es lo más estable que hay. Se puede modificar, obviamente, por mutaciones. Podemos usar también un tejido de plantas, animales. Podemos usar los organismos enteros, por ejemplo, si estamos trabajando con gusanos o con plantas. Para todos estos estudios hay organismos modelos, chicos. Por ejemplo, la mosca de la fruta es un tipo de modelo excelente, pero depende de muchas características para que sea un modelo adecuado. La mosca de la fruta, Arabidopsis thaliana como planta, el gusano C. elegans es un gusanito que se usa muchísimo para estudios de tipo ambiental, de tóxicos ambientales, el efecto de la mutación de ciertos genes, regulación de la expresión génica, un montón. Levaduras, Saccharomyces cerevisiae, es clásico. En animales, los ratoncitos, hay muchas cepas de ratones. Los ratones son los chiquitos, ratas son las grandes, los pericotes son las ratas, los chiquitos son los ratones. Dentro de los ratones hay varias cepas. Nosotros en nuestro laboratorio usamos más que todo los C57, pero usamos ese tipo de animales, de ratones particularmente, porque podemos encontrar los knockout o animales genéticamente modificados, animales en los cuales uno puede hacer el silenciamiento, digamos, el knockout de un gen en particular. Por ejemplo, TNF-alfa. Pero podemos hacer el knockout
de cuerpo entero, es decir, que no haya el gen de TNF-alfa no esté funcionando en ningún tipo de células del animal, o el knockout en células específicas. Es decir, ¿cuál es el efecto de hacer el knockout de ese gen en particular, por ejemplo TNF-alfa, en macrófagos en ese modelo animal? Entonces, esa es la ventaja de usar ese modelo de animales, el C57, se llama C57BCL6J, es el tipo de cepa, pues se llama C57, o sí, C57. Y nos sirve para hacer un montón de estudios experimentales y hay una amplia disponibilidad de ese tipo de animales, ¿no? Y podemos incluso estudiar poblaciones de organismos. Entonces, organismos, generalmente en organismos modelos, pero también se puede usar, por ejemplo, estudiar cierto tipo de gusanos en determinadas áreas. Entonces, las aplicaciones de estas técnicas es muy amplia, desde biología celular hasta ecología. Podemos aislar, van a ver en lo que viene, el aislamiento de DNA, cómo se aísla, cómo se purifica, cómo se cuantifica y cómo se modifica el ADN, cómo se estudian los SNPs, o polimorfismo de un solo nucleótido. Tanto les vengo repitiendo desde el principio también. ¿Qué técnicas se usan? Secuenciamiento, PCR, RFLP, PCR nested, microarray. Todo eso van a ver en lo que viene, toda esta parte técnica. Epigenoma, ¿qué tipo de técnica? Se utiliza esta técnica, se llama CHIP o Chromatin Immunoprecipitation, inmunoprecipitación de la cromatina, o este ensayo que es ensayo de bisulfito. Para estudiar el genoma, se utiliza técnicas de PCR o QPCR. PCR es PCR semi-cuantitativa, la QPCR es Quantitative PCR o PCR cuantitativa. Podemos usar técnicas de hibridación, secuenciar el genoma, diferentes tipos de técnicas como chromosome jumping, todo eso le va a hablar la profe Marza. Hacer el knockout de genes en particular, es decir, hacer que un gen no se exprese, pero a nivel de DNA. Hacer transgénesis, es decir, insertar ciertos genes para ver cuál es el efecto, insertar genes extraños en el genoma de un animal. Podemos usar espectrometría de masa, tándem, mutagénesis, sitio dirigido, es decir, en un aminoácido en particular, para ver cuál es el efecto del cambio de un aminoácido en particular en una proteína en particular. Perdón, mutagénesis dirigida, el cambio en un nucleótido en particular, en un gen que codifica para un polipéptido determinado. Técnicas de Southern blot, que son también técnicas de hibridación. EMSA, que para ver esto, y footprinting, que son para ver cómo se liga un factor de si un factor de transcripción se liga o no a un elemento de respuesta. Incorporación de timidina, para ver si el ADN está proliferando o no, digamos, si el ADN se está duplicando o no se está duplicando. Incorporación de fósforo 32 también. Técnica citogenética para ver, por ejemplo, un gen en un cromosoma en particular, usando técnicas de citogenética molecular, para buscar marcadores moleculares. Todo esto lo van a ver en lo que viene. También van a ver técnicas relacionadas cuando ustedes tienen ARN. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podemos hacer screening usando estas técnicas para hacer, digamos, todo lo que es microarray y RNA-seq son técnicas las cuales son de high throughput, es decir, de alta performance. Es decir, técnicas en las cuales sería como ustedes tiran una malla en el mar y sacan todo. Van a sacar pulpos, delfines, cangrejos, peces, varios, etc. Van a sacar todo. Pero después vienen las técnicas de bioinformática que les van a permitir ir separando, clasificando lo que son los peces, lo que son tiburones, lo que son cangrejos, etc. Son técnicas las cuales son técnicas de
screening, más que todo. Pueden usar RT-PCR, primero, por PCR siempre van a amplificar DNA. Entonces, por lo tanto, hay que retrotranscribir el RNA, en este caso mensajero, a DNA, a cDNA, para luego poderlo amplificar. Por eso se llama retrotranscriptase PCR. O también pueden usar PCR en tiempo real, o también llamada qPCR, RT-qPCR. Siempre requieren la retrotranscripción. Nada más que este es semi-cuantitativa y este es cuantitativa. Acá le faltó la RT. ¿Saben? Pueden usar Northern Blot, parecido al Southern Blot, pero en el caso de RNA se llama Southern Blot. Pueden usar FISH también, como les decía, para localizar dónde un RNA mensajero está localizado dentro de una célula, un tejido o un animal entero. Pueden usar técnicas de nanostring, que son técnicas, sería como las qPCR, las RT-qPCR, pero en high performance, es decir, high throughput, perdón. Es decir, son técnicas que serían muchas qPCR, RT-qPCR simultáneamente. Pueden hacer el knockdown, que es diferente al knockout que tenían por aquí. El knockout quiere decir uno suprime la expresión de un gen. En este caso, knockdown es usando RNA de interferencia. Es decir, usamos siRNA para silenciar la traducción de un RNA mensajero en particular. Podemos usar la transcripción in vitro. Podemos usar vectores de expresión y ensayo de gen reportero, eso también lo van a ver. Para ver, por ejemplo, que un gen se exprese, cuando ese gen se exprese, que florezca algo. Ese gen se va a expresar al lado de un gen que es un gen reportero. Gen que cuando se expresó el gen reportero, entonces emite algún tipo de señal. Por eso reporta la expresión de un gen en particular. Entonces, esto en cuanto a RNA. Hay muchas tecnologías más. Esto es un pantallazo nada más. Para estudiar la actividad de la proteína, bueno, como les decía, que una proteína esté no quiere decir que la proteína esté no quiere decir que la proteína está funcional. Entonces uno puede medir la actividad de la proteína usando, por ejemplo, técnicas bioquímicas que ustedes vieron en química biológica. Pueden estudiar la síntesis de esa proteína, de proteínas, usando metionina 35 con azufre 35. Si incorpora más azufre 35, bueno, los lípidos, azufre raro, en el ADN no lo hay, pero sí en las proteínas. Estudio de rayos X para ver cuál es el efecto del cambio, por ejemplo, en un nucleótido en particular, en un codón en particular, en la conformación de la proteína. Estudios de traducción in vitro también se pueden hacer. Lo único que se requiere, obviamente, toda la mezcla de ribosomas, RNA de transferencia, todo eso está comercialmente disponible. Estudiar la sobreexpresión de una proteína en particular, es decir, ver cuál es el efecto de la sobreexpresión de esta proteína o la inhibición de la expresión de una proteína en particular, que son estudios de ganancia de función o de pérdida de función. ¿Cuál es el efecto sobre un fenotipo determinado? Técnicas inmunoquímicas. Usando las técnicas de inmunología que ustedes vieron, solamente nos dice que la proteína está, pero no nos dice que la proteína esté activa. Hay otro tipo de técnicas también, por ejemplo, iTrack y tecnología de espectrometría de masa, que son estas técnicas. iTrack es una técnica parecida al microarray, pero aplicadas a proteínas. Lo que se hace es aíslar proteínas, se las cliva usando una enzima proteolítica, como por ejemplo tripsina de alta calidad, luego se las pasa por el espectrómetro de masa, y de acuerdo luego con los datos que se arrojan, lo que detecta, podemos ver la similitud entre ciertas secuencias con ciertas proteínas. Y decimos, por ejemplo, bueno, en esta mezcla de proteínas hay tanto de esta proteína, tanto de esta otra proteína, tanto de esta otra proteína, tanto de esta otra proteína. Pero no son datos absolutos, sino que
Probablemente sea esa proteína. Después hay que confirmarlo, obviamente por Western blot o ELISA, u otras técnicas más. Podemos estudiar el efecto de agonistas y antagonistas en la actividad de la proteína, para ver si la proteína, cuál es el efecto de un cambio a nivel genético sobre la actividad de la proteína. Los metabolitas, obviamente, tenemos que usar técnicas biofísicas, como por ejemplo espectrometría de masa, HPLC, cromatografía gaseosa, etc. Hacer ensayos funcionales para ver si la enzima está activa o no está activa. Pero obviamente, si esa enzima está activa, va a producir el metabolito y lo podemos cuantificar. Y después el fenotipo, obviamente, la forma que tenga el hongo, la forma que tenga la planta, el tamaño que crece. A nivel citológico, podemos ver la forma de la célula, el comportamiento de la célula. A nivel histológico, cuál es el efecto de un cambio a nivel genómico en la histología de un tejido en particular. A nivel fisiológico, cuál es el efecto de un cambio en un gen en particular sobre la fisiología renal, sobre la fisiología vegetal, sobre la fisiología del sistema nervioso, etc. El comportamiento. ¿Cuál es el efecto de la mutación o cambio en un gen en particular sobre el comportamiento de un animal, una planta, un hongo, las diferentes formas del hongo? O sobre por ejemplo, ustedes saben que las levaduras se utilizan un montón para lo que es la fabricación de cerveza. Entonces, cierto tipo de hongos son mejores, o sea, aportan mejores datos o aspectos organolépticos a la cerveza o al queso. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué este tipo de hongo en particular, o levadura en particular, produce este queso o esta cerveza de un sabor en particular? Entonces, ahí viene el juego para poder aislar ese hongo y poderlo estudiar a nivel genómico, hacer una secuenciación para ver qué características tiene ese hongo con respecto a otros hongos que no producen la misma calidad del producto, ya sea cerveza, sea quesos. ¿Vieron cuál es la importancia para el biotecnólogo de todo esto? Esta es como les decía, la primera clase, este es uno de los únicos cursos que ustedes tienen de biología molecular e ingeniería genética, por eso es tan complejo. Y son 120 horas, es un montón. Pero abarca todo lo que es genética, biología molecular e ingeniería genética. Y obviamente fisiología molecular. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien, profe, bien. ¿Les parece interesante o aburrida esta parte? Sí, para mí es como la más interesante, o sea, como que siempre para mí las prácticas es como lo que más me interesa al menos. Claro, claro. Entonces ustedes en la parte práctica van a hacer aislamiento de DNA. Creo que es Leo. Leo, ¿está por ahí? Sí, sí. Van a aislar ADN, ¿no? Para purificar ADN. Sí, sí, eso estamos tratando de organizar. Sí. Ajá. ADN de animales y de plantas. Ah, está buenísimo, buenísimo. Aprovechen entonces, porque creo que antes no teníamos de planta, ¿no, Leo? Sí, antes no. Entonces, después averigüen en microbiología cómo se hace para aislar ADN a partir de bacterias, ¿no? En este caso utilizan perlas de vidrio, algo así. En el caso para levaduras utilizan un tipo de enzima para degradar la pared. En plantas también se pueden usar métodos mecánicos, etcétera. Lo va a comentar bien el profe en el trabajo práctico. Aprovechen preguntar en los trabajos prácticos, en las explicaciones de trabajos prácticos. Entonces van a aislar ADN, van a correrlo en gel para verlo con un agente intercalante. Y después en el último práctico, y van a hacer PCR también, ¿no, Leo? Eso no sé todavía, sí. Eso Bueno. todavía no lo puedo confirmar, sí. Ajá, bueno. Entonces,
después que ustedes terminen el curso, traten de meterse en algún laboratorio donde hagan PCR, especialmente qPCR, donde hagan RT-qPCR también. Y en el último trabajo práctico va a ser muy interesante porque vamos a modificar, ¿no?, un genoma para producir una proteína recombinante, es decir, una proteína de un parásito lo van a expresar en bacterias. Así que va a estar muy interesante, pero para todo ello ustedes deben conocer el abanico tan amplio que le ofrecen todas estas tecnologías de ADN recombinante y de biología molecular. La profe Marsá, la más adecuada como para darle detalles técnicos y muy precisos sobre cada una de estas técnicas. Después, cuando terminen la clase con ella, vamos a integrar y les voy a ir complementando con algunas cositas más. Bien. Les dejo algunos sitios de interés. Por ejemplo, en Bioprotocols, acá tienen el link, directamente copy y peguen. Tienen protocolos para todas las técnicas de biología molecular, inmunología, química biológica, tienen un montón. Es importante que ustedes cuando vayan a los trabajos prácticos y les hablen, por ejemplo, bueno, se utiliza la técnica de cloroformo fenol. Bueno, utilizan cloroformo fenol isoamílico. Vayan y busquen en Biocompare para que vean, por un lado, el costo que tiene cada uno de esos reactivos y también cómo se usan esos reactivos. Es decir, si usan agarosa y le dicen agarosa van a encontrar un montón, pero agarosa low melting, que a veces es muy necesaria, y cuáles son las condiciones de pureza que debe tener la agarosa para técnicas de biología molecular. Especialmente hay agarosas que son mejores porque tienen menos fluorescencia. En el momento que ustedes tienen que verlas en un transiluminador, algunas bandas en particular, puede producir background. Ciertos vectores que vamos a ir usando, métanse a Biocompare y búsquenlo para que vean el datasheet. El datasheet sería como el prospecto de los medicamentos, como el prospecto de cada producto. Y ustedes van a ver en Biocompare diferentes compañías que lo comercializan. Otro sitio para protocolos, no sé si este será pagado, pero bueno. Y este sitio para bajar papers gratis, que a ustedes les puede interesar. No sé si será SE. Sí, creo que todavía está funcionando, porque como son sitios por ahí piratas, entonces el Sevier, que es uno de los publishers, no sé cómo se dice en español, pero bueno, que son los que publican los diferentes artículos, diferentes journals, ¿no? Siempre los persigue, así que bueno, pero esta es una buena opción para nosotros que estamos en el tercer mundo. Bueno, Sci-Hub se llama. Ustedes métanse y pueden bajar cualquier paper con el DOI, por ejemplo, el DOI, D-O-I, que es sería como el DNI de cualquier paper. Después podemos ir hablando ese para los seminarios, ¿no? Bien. Vamos a concluir. Bueno, la técnica que ustedes vayan a usar y la aproximación que vayan a usar depende obviamente de la pregunta que ustedes tengan. ¿Por qué el queso este tiene mejor sabor que el otro queso? Por ejemplo. ¿Qué necesito estudiar? Bueno, necesito estudiar la leche. Necesito estudiar el hongo. De ahí la gran pregunta, porque puede ser que en la leche haya ciertos componentes que hacen que la calidad sea diferente. Pero si la leche es la misma y los hongos son diferentes, quiere decir que el hongo es el que está aportando la diferencia, haciendo la diferencia en el sabor o en la calidad del producto. Entonces la pregunta es muy importante. ¿Qué necesito estudiar para responder esa pregunta? ¿Dispongo de alguna tecnología adecuada para estudiar ese problema en particular? ¿Dispongo de un protocolo? Pero obviamente el científico lo que
esa es la gran diferencia, que el científico tiene la capacidad para modificar estos protocolos y adecuarlos, ¿no? para poder eh, responder esta pregunta. ¿Mm? Bien. Libros básicos, ustedes tienen un montón ahí en el Classroom. ¿Mm? Fíjense lo que sean protocolos. Hay protocolos para todo. Incluso hay una recopilación que hicimos unos años anteriores con chicos del área, los cuales les pueden ser útiles. ¿Mm? Creo que es un compendio de técnicas de biología molecular. Bueno. ¿Preguntas, chicos? Por mi parte, no, profe. Ajá. Bueno, ¿qué les iba a decir? Seminarios. Vayan pensando que hay una clase de seminarios, no me acuerdo cuándo. A ver, voy a salir de la presentación. Bueno, cualquier cosa, durante las clases que vienen, o sea, durante las clases que vienen, ustedes háganse estas preguntas, fundamentalmente cuando vayan viendo técnica por técnica, y para qué les sirve, y cómo se hace, cómo consigo los reactivos para hacer este tipo de técnicas. ¿Se pueden hacer en el país, o aquí en la universidad, o a nivel regional? ¿O a dónde? Afuera. ¿Mm? Entonces, vayan planteándose. Van a ver aislamiento de DNA. Sí, pero ¿para qué me sirve aislar DNA? ¿Cómo se hace? ¿Para qué me sirve como biotecnólogo? Entonces, siempre tengan en cuenta este esquema para todas las técnicas que van a ir viendo, que lo demuestra, y también esta, fundamental. Entonces, siempre tengan en cuenta estos dos gráficos que les van a permitir a ustedes sacar el mayor provecho de las técnicas que van a ver en las unidades que vienen, en las clases que vienen. Voy a salir de la presentación. Cualquier cosa, si queda algo en el tintero de las clases, porque es muy amplio, después la aclaramos durante la integración del curso. ¿Cómo es esa presentación? Bien. Había otra cosita. Quería mostrarle. Voy a volver. Bueno, aquí tienen el Classroom, ¿no? Está cargada la clase de hoy. Después voy a cargar el video una vez que esté procesado. Acá tienen los libros electrónicos, como les decía, tienen un montón de bibliografía ahí, que yo lo que recomiendo es que ustedes los vayan bajando. Así los tienen para lo que viene, por las dudas que el Classroom después tenga que ser modificado. ¿Dónde estaba? No, acá está. Bueno, entonces quedamos que esta clase es la que dimos hoy, que es la introducción. El parcial 2 queda entonces para el día martes de la semana que viene. ¿Estamos? Y de ahí empezarían luego con la profe Marza, todas las otras clases. Con el profe Seguín tienen las técnicas de biología molecular, que es trabajo práctico de aula, como para que vayan introduciéndose a lo que es lo que viene. Después van a tener la integración. En la integración aquí vamos a integrar todo esto. Y ya tienen el parcial 3. Bien. No me acuerdo si Marco lo... Sí. Marco es un former estudiante de doctorado mío, que terminó el doctorado aquí, está ahora en el exterior, y nos va a dar esta clase de bioinformática. ¿Dónde está? Seminario. Aquí el día 11 y 12 de noviembre vamos a tener seminario. Se van a hacer 2 clases de seminario, los cuales lo podemos hacer presencial si quieren. Me parece que va a ser lo más adecuado. El problema de la presencialidad que tengo es que necesito grabar las clases, y las aulas no tenemos la posibilidad de grabar la clase. Yo no tengo problema en grabar mi clase ahí con un celular, aunque sea, para que los chicos que están afuera
o los que no pueden asistir, que tengan la clase, ¿eh? Pero al menos que tengamos 2 o 3 seminarios por cada una de las clases estaría bárbaro. Seminario de no más de 20 minutos, 20, 25 minutos máximo. Entonces nos dejan 5 minutitos para poder ir discutiendo el seminario. El seminario, ¿para qué les sirve a ustedes? Les sirve para poder empezar a leer bibliografía en inglés relacionada a su área de expertise, es decir, en biotecnología. Bueno, entonces, yo voy a colocar en el Classroom seminarios 1, seminarios 2, y les voy a colocar ahí papers. Van a ser unos 6 papers, probablemente. Y después ustedes se distribuyen de forma de tal de poderlos dar. Lo más probable es que lo hagamos presencial. Y lo vamos a grabar de alguna forma, no se hagan problema. Seminarios 1, seminario 2. Esto es para alumnos regulares del curso de biotecnología. ¿Estamos? Son aquellos alumnos que son de la licenciatura en biotecnología. Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno. Podríamos cortar aquí como para poderles discutir el parcial. A ver. Bueno, a todos les ha ido bien en el parcial, ¿cierto? A ver, Sí, profe, voy a creo que ver todos aprobamos. si puedo ver. Era facilísimo, porque nos interesa más que todo que ustedes puedan integrar, más que torturarlos, ¿eh? A ver, ¿de dónde saco? Bueno, pero me gustaría que lo vieran. A ver si puedo. Hacia uno. Bueno, vamos a discutir algunas de las preguntas, ¿quieren? Bueno, ¿tienen alguna en particular que quieran discutir? Como habrán visto, las preguntas están generalmente hechas de acuerdo a donde yo puse más énfasis durante las clases teóricas. Vamos a ver entonces la pregunta 1. Ya que son tan tímidos y tienen miedo a hablar, voy a alargar ya, ¿eh? Bueno, el ciclo celular. Marque la opción correcta. El ciclo celular de las células de mamífero dura 24 horas, está bien hasta ahí, donde la fase más larga es la fase M. ¿Es verdad o no? ¿Es correcta o no? ¿Estamos, chicos, o no? Hoy creo que nos desconectamos o qué. No, seguimos acá. Ah, están ahí. ¡Ey! Están tan silenciosos que están. A ver, ¿cómo puedo hacer? Ustedes ayúdenme porque yo ya nada más le estoy dando un repasito al cuál era la pregunta correcta, nada más. Marcar la opción correcta. Entonces, ¿es correcta la A? Y si no, ¿por qué? Profe, no es la más, o sea, la M no es la más larga, sino sería la más chica del tiempo. Perfecto. Ajá. La fase S es posible observar cromosomas. No, no es posible porque ahí es justo donde se están duplicando, entonces no están como bien condensados. Perfecto. En la fase G1 se lleva a cabo la duplicación del material genético. En la fase G1. No, Se en la da fase en la S. fase S. Perfecto. En la fase S del ciclo celular de una célula somática se lleva a cabo el crossing over o recombinación homóloga. No, en la fase M. En la fase M, en la meiosis, ¿eh?
Ninguna opción es correcta. Entonces, esa era correcta, ¿no? Vamos a ver otra. Herencia autosómica dominante. Profe, Aparece... ¿Cómo? Sí, diga. yo le quería hacer una pregunta, porque ¿Sí? usted había dado el modelo de cómo va a ser el parcial, ¿no? Antes del primer parcial, y que había dicho que habían ejercicios, o sea, habían opciones que podrían ser más de una la correcta. Ujú. Sí, o sea, Eh, siempre, chicos, siempre tratamos de que sea una sola la correcta o una sola la incorrecta. Es la forma correcta de hacer un parcial. ¿Mm? Es evitar que haya confusión, ¿no? Para que sí, no sea una pero trampa. yo le voy a ser sincera, yo estaba re sugestionada de que podría haber, en cualquier ejercicio, podría haber al menos dos que sean correctas. Y Ujú. me crucé con más de un ejercicio así. Ajá, a ver, ¿tiene por ahí alguna, se recuerda alguna de todas estas? A ver. Creo que uno que hablaba del cigoto, si no me equivoco. Ah, a ver, vamos a ver. Acá, ¿este? Bueno, marcar la opción incorrecta. Ustedes van ahí, acá al encabezado, lea atentamente cada enunciado y luego seleccione la opción más apropiada o responda concisamente. ¿Ah? Entonces, la opción más apropiada. Entonces, la correcta o la incorrecta. ¿Ah? Veamos esta. Un cigoto es la célula madre totipotente por excelencia. ¿Mm? ¿Estamos? Esa es Sí, correcta. profe. Es correcta, ¿ah? Porque puede dar lugar a cualquier célula del cuerpo. La información genética en un cigoto puede dar lugar a un individuo entero. Es lo mismo que el anterior, ¿cierto? ¿Mm? Un cigoto, por la D primero, ¿eh? Un cigoto puede desarrollarse dando un individuo entero cuando es trasplantado en el útero de una madre adoptiva. O vientre o madre subrogante, la misma. ¿Mm? Por eso puse vientre adoptivo ahí. ¿Es cierto esto? Sí, profe. Ujú. El material genético contenido en un cigoto es la misma en todo. ¿Cómo? Profe, ese es el ejercicio que me confundió. Digo, la opción sería la Ajá, E. veamos. La E. Ajá. El material genético contenido en un cigoto es la misma en todas las células del individuo que derivan de él, excepto los gametos y las células del sistema adaptativo. Entonces, como dijimos, el cigoto se divide a través de divisiones mitóticas, ¿cierto? No cambia la información génica. El material genético contenido en el cigoto es la misma en todas las células de individuos que derivan de él. ¿Estamos bien hasta ahí, no? Sí. Sí, profe. Uh-huh. Excepto los gametos, porque los gametos, ¿cómo se producen los gametos? Por meiosis. ¿Y qué pasa durante la profase 1 de la meiosis 1? Hay un cambio en los cromosomas homólogos. Hay recombinación homóloga. Recombinación, sí. ¿Y qué pasa en las células del sistema inmune adaptativo? ¿Recuerdan la generación de diversidad de los receptores de las células T y de las células B? La generación de anticuerpos, ¿recuerdan la recombinación también de tipo homólogo? Y que dijimos que todas las células del cuerpo de un individuo tienen el mismo genoma, excepto las células del sistema inmunitario, por la recombinación, para la generación de la diversidad de las especificidades, y en los gametos, obviamente. ¿Mm? ¿Quién hacía la pregunta que lo había confundido, esta pregunta en particular? Sí, profe. ¿Quién era, Mili? ¿O quién? Sí, sí. Ah, bien. ¿Queda claro por qué, Mili, por qué esa pregunta era correcta? ¿Esta opción es correcta? La E es correcta. Es correcta, ¿sí? Ah, Fíjense, sí, sí, sí. O sea, gametos en porque hay... las células del sistema inmune es porque toman, no sé, corríjame si estoy equivocada, toman secuencias de ADN exógenos. No,
No, porque hay recombinación, reorganización de la cromatina, del genoma, para generar diversidad de diferentes tipos de anticuerpos. Recuerden que en realidad, cuando el sistema inmune madura, está maduro y tiene una amplia biblioteca de libros, cada uno sería una especificidad de anticuerpo. Entonces, cuando entra un antígeno, el antígeno selecciona uno de esos libros y lo amplifica. Esa es la memoria inmunológica. ¿Está bien? Entonces, uno nace con todas las especificidades en realidad. El antígeno lo único que hace es seleccionar y amplificar ese libro en particular, que sería la memoria inmunológica. ¿Mm? Ok, profe. ¿Ustedes han tenido inmuno ya? No, todavía no. Uh-huh. Bueno, yo le había comentado que en el caso de las células del sistema inmune siempre hay reorganización. En las clases, fíjense después en las grabaciones, que hay reorganización del genoma, por lo tanto el genoma cambia ahí. ¿Estamos, Mili? Sí, profe. Qué raro que no hayan tenido inmuno, porque la verdad que este curso tenía que haber sido antes de inmuno. Perdón, después de inmuno. Veamos esta. Un cigoto concebido mediante inseminación in vitro, es decir, con espermatozoide, por un óvulo in vitro, da un individuo entero con características similares a la madre subrogante o vientre adoptivo. Es decir, recuerden cuando les comentaba, tenemos un espermatozoide de madre afroamericana, un óvulo de madre afroamericano. Se fusionan a través de inseminación in vitro, tenemos un pronúcleo, luego el cigoto. Si este cigoto es trasplantado en una madre subrogante o vientre adoptivo chino, en una china, ¿de qué color va a ser la piel del bebé? Como la de los progenitores. Claro, como los progenitores, va a ser afroamericano. ¿Estamos? Entonces, en este caso, sería como los progenitores, no como el vientre subrogante, el vientre adoptivo, o madre subrogante. ¿Está clara la pregunta esa? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿quieren ver esta? ¿La 3 o alguna otra? Profe, yo quería ver la 16, creo. Esa. Ah, bien. Vamos a ver. Las ARN polimerasas en eucariotas. Entonces focalicémonos en eucariotas. Marcar la opción incorrecta. Los pre-RNA mensajeros son sintetizados por la RNA polimerasa 2. ¿Correcta o incorrecta? ¿Qué me dice? Correcta. Es correcta. Los pre-RNA ribosomales son sintetizados por la RNA polimerasa 1. Ahí yo tenía dudas porque dije que no, que era la 3. La 3. Bueno, y los pre-RNA ribosomales son de transferencia son sintetizados por la RNA polimerasa 3. Vamos a sacarnos la duda, así quedamos bien claritos. Qué lío, me han comido todo el libro los bichos estos, que me los han... Fíjense en el cuadro 13.3 del capítulo 13. La RNA polimerasa 1 sería la
los RNA ribosomales. ¿Mm? Esta. La 3, los RNA de transferencia. ¿Mm? Claro, profe, pero en las diapositivas hay un Ajá. cuadro que dice ARN ribosomal, transcriptor, ARN polimerasa 3. Ah, puede ser, chicos, puede ser, no les voy a discutir, nada más que yo me fijo acá en el capítulo del Pierce, que es donde está toda la información, pero sí, puede ser, puede ser. ¿Usted aprobó o no? Sí, sí. Bueno, Yo a ver, me acuerdo. marqué justamente la C porque dije es la más incorrecta de todas. Ah, bien. Qué bien. ¿Quién hace esa pregunta? Dana, ¿Dana? sí. Ah, bueno, perfecto, está muy bien. O sea, busquen la más incorrecta, porque siempre hay algo. Por ejemplo, dijimos que la subunidad sigma eran los ojos de la RNA polimerasa procariota. ¿Mm? La RNA polimerasa procariota. ¿Mm? Entonces, esto es lo peor de todo. ¿Mm? Se quiere fosforilación, entonces ustedes se dan cuenta que la única más salida de todo contexto. ¿Mm? Pero está muy bien el aporte, Dana. Me voy a fijar entonces las diapos porque puede haber un error ahí. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces de esa forma es como vamos haciendo el parcial. Chicos, siempre busquen, como lo mencionaba Dana ahí, que lo más incorrecto. Tratamos de hacer el parcial lo más simple posible como para que puedan, para no crear confusión. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Muy bien, Cani. Bueno, entonces, algo que me había olvidado la clase anterior de decirle. Hay gente que estaba jugada con lo de las condicionalidades o las correlativas para poder cursar este curso. Algunos presentaron una nota, ¿cierto? Sí, Para profe, pedir, yo lo hice. para poder pedir una extensión o una prórroga. ¿Ah? Y me parece muy bien. Me parece muy bien, por eso le pido a la gente que está por ahí en el borde que siga cursando. Esperemos a ver qué nos dicen de Secretaría Académica. Si es posible dar la condicionalidad, seguramente que sí. Eh, eh, y de acuerdo a eso vamos viendo a ver cómo continuamos. Pero bueno, de nuestra parte tenemos la mejor voluntad para que ustedes puedan continuar con la cursada. Vamos a hacer lo imposible para que si en esa instancia no funciona, hablaré yo con la Secretaría Académica para ver qué se puede hacer. Vamos a ver, acordar con Leo a ver qué hacemos. ¿Vamos? Hola, profe. Sí, yo estoy Sí. en esa condición. Presenté ¿Está en la esa nota. condición? Sí, presenté la nota. Bueno, Así que, bueno. continúen cursando, chicos. Continúen cursando. Traten de rendir lo más pronto posible esos cursos que les faltan. Porque Sí, nosotros es tenemos la idea, la mejor profe. voluntad para eso. ¿Cómo? Es la idea, profe, sacarla antes de fin de año. Perfecto. Leo. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿algún comentario, Leo, para los chicos? Sí, bueno, hay varios que se han desconectado ya, pero por lo que decía Milagros, a ver, vos fíjate que en el enunciado siempre te dice marcar una sola, la correcta o la incorrecta. Capaz que se entendió mal la explicación, pero lo que nosotros planteamos es que por ahí ustedes pueden llegar a, o sea, tal vez por una cuestión de la redacción o alguna interpretación que ustedes estén realizando, pueden llegar a ver más de una opción correcta o incorrecta. Entonces, la idea es de que ustedes las marquen y las expliquen. Pero lo que se busca en las preguntas es que siempre haya una sola opción, digamos, la que tengan que marcar. ¿Sí?
fíjate que lo importante es el enunciado que te dice. Siempre te dice, marque la correcta o la incorrecta. Así que es una sola opción. ¿Está bien, Milagros? Y otra Sí, vez, profe, ahí en lo el... que pasa es que en los ejercicios modelo creo que también decía eso y no sé, yo le cuento mi experiencia, o sea, el día anterior al parcial es como que me sugestionó. Bueno, pero por eso mismo, ante la duda, ahí tienen el grupo de WhatsApp y preguntan, porque es como bastante crucial eso que tenías, esa duda. Pregunten, no tengan miedo, pregunten y le vamos a responder. ¿Sí? Y bueno, y nuevamente, en el parcial también, si tenés la duda, agarrás y me preguntás, ¿sí? Si eso no. La idea, digamos, de que ustedes comprendan lo mejor posible el parcial, ¿sí? Sí, tómenlo más que todo como una única oportunidad para que ustedes puedan integrar lo que vienen viendo. Por eso los parciales cada vez van aumentando, digamos, en volumen, pero tratamos de mantener la calidad de los temas que vayan reforzándose los temas. Y yo le expliqué durante la discusión del parcial modelo que eso fue un error que tuvimos y que tratábamos de que no cometerlo en el próximo. Por eso que habían 2 correctas. ¿Ah? Chicos, que tengan un día excelente. Cualquier cosa, cualquier comentario, nos contactamos por el WhatsApp. Nos vemos entonces el día martes. Sí. Perfecto, profe, muchas gracias. En el grupo de WhatsApp les dejé el formulario, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias, Leo. Dale. Nos vemos. Chicos, que tengan un día lindo. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao.